los Borgia, la familia más peligrosa de la historia. ¿Qué harías si tu familia tuviera el poder de elegir al Papa y eliminar a sus enemigos con una copa de vino? Los Borgia no soñaban con el poder, lo tomaban y dejaron un rastro de corrupción, sangre y escándalo en el corazón de la Iglesia Católica. Imagina por un momento que eres un noble romano en 1503. Caminas por las calles empedradas de Roma al amanecer. El aire huele a incienso y a miedo, porque la noche anterior 3 cardenales cenaron con los Borgia y solo uno despertó esta mañana. ¿Coincidencia? En Roma las coincidencias no existen. Solo hay supervivientes y cadáveres. Hoy te contaré cómo Rodrigo Borgia llegó a ser el Papa Alejandro VI, vendiendo su alma y comprándola de otros. Cómo su hijo César sembró el terror en Italia entera, convirtiéndose en la inspiración del libro más peligroso jamás escrito, y cómo Lucrecia, su hija, fue acusada de envenenadora, incestuosa y santa. Esta es la historia de la familia más peligrosa del Renacimiento. Una historia de ambición desmedida, sexo prohibido y muerte calculada. Los Borgia y el precio de jugar con Dios. Pero antes de que empiece esta historia, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has escuchado la frase «el fin justifica los medios»? Bueno, prepárate, porque vas a ver esa filosofía llevada a sus extremos más oscuros. Acto 1. Los orígenes del pecado. El baile de las castañas. La noche que escandalizó a la cristiandad. Bajo la sombra de la majestuosa ciudad del Vaticano, en la víspera del Día de Todos los Santos de 1501, se gestaba un acontecimiento que resonaría por siglos. Los muros centenarios de la Santa Sede, que habían sido testigos de milagros y martirios, guardaban el secreto de lo que sería conocido como el baile de las castañas. Pero espera, antes de continuar, necesito que entiendas algo. Lo que estoy a punto de contarte no es ficción, no es una leyenda exagerada. Esto realmente sucedió, en el Vaticano, con el Papa presente. En esa espléndida noche, los Borgia, símbolo de esplendor y escándalo renacentista, se congregaron en una celebración que desafió los límites de la moralidad cristiana. Rodrigo Borgia, ahora Papa Alejandro VI, presidía la velada desde su trono papal. A su lado, sus hijos, César y Lucrecia, íconos de belleza, astucia y misterio. El salón estaba iluminado por cientos de velas. Las mesas, cubiertas con los manteles más finos de Europa. El vino, el mejor de las bodegas papales. Los invitados, 50 de los hombres más poderosos de Roma. Obispos que controlaban diócesis enteras. Cardenales que movían ejércitos. Nobles que decidían el destino de reinos. Lo que comenzó como un banquete opulento, con manjares traídos de los confines del mundo conocido y vino que corría como ríos, se tornó en algo más. Algo que cambiaría para siempre la percepción de la Iglesia Católica. Tras la cena, cuando los invitados ya habían perdido la cuenta de las copas, Alejandro VI se puso de pie. Con una sonrisa que helaba la sangre, ordenó retirar las mesas y colocar los candelabros en el suelo. Y entonces entraron 50 cortesanas. No eran prostitutas comunes, eran las mujeres más hermosas de Roma, educadas, refinadas, vestidas como princesas. Pero esa noche, su único propósito era satisfacer los deseos más oscuros de los príncipes de la Iglesia. Comenzaron a desnudarse lentamente, danzando entre los invitados al ritmo de la música que tocaban los músicos vaticanos. Los cardenales, esos hombres que habían jurado castidad ante Dios, las contemplaban con ojos vidriosos por el vino y la lujuria.
César, el hijo ambicioso, observaba la escena con una sonrisa cruel. Entonces, con gesto teatral, arrojó castañas al suelo de mármol. Las mujeres, con las manos atadas a la espalda, debían recogerlas con la boca, mientras los prelados las animaban con gritos y risas. Lo que siguió fue una orgía desatada. Cardenales y cortesanos se entregaron a una noche de lujuria que terminaría al alba, con gemidos resonando entre las columnas que habían escuchado siglos de oraciones. Los mismos hombres que al día siguiente pronunciarían sermones sobre la virtud y la castidad, esa noche se revolcaban con prostitutas en el suelo sagrado del Vaticano. Y Alejandro VI, el vicario de Cristo en la tierra, observaba todo desde su trono, bebiendo vino y riéndose de la degradación de su propia iglesia. A la mañana siguiente, como si nada hubiera pasado, el Papa oficiaría la misa del Día de Todos los Santos, bendiciendo a los fieles que se arrodillaban ante él sin saber que sus manos habían tocado cuerpos profanos apenas unas horas antes. El ascenso de un diablo, los primeros pasos de Rodrigo. Pero ¿cómo llegó Rodrigo Borgia a sentarse en el trono de San Pedro? La respuesta nos lleva a España, al año 1431, cuando nació en Chátiva un niño que cambiaría el curso de la historia. Su destino cambió gracias a su tío, Alfonso de Borja, un hombre ambicioso que supo navegar las aguas turbulentas de la política eclesiástica hasta convertirse en el Papa Calixto III. Alfonso entendía algo fundamental. En el Renacimiento, la familia lo era todo, y Rodrigo sería su arma más poderosa. Cuando Rodrigo llegó a Roma en 1445, era un joven de 14 años, con ojos inteligentes y una sonrisa que conquistaba corazones. Su tío lo acogió bajo su protección, pero también le enseñó la primera lección del poder borgiano. La piedad es para los débiles. Nosotros jugamos para ganar. Rodrigo ingresó al Vaticano como protegido de Calixto III y pronto destacó por su inteligencia sobrenatural y su carisma hipnótico. Era capaz de convencer a un hereje de que se convirtiera y a un santo de que pecara. Estudiaba día y noche, no solo teología, sino también los secretos más oscuros de cada cardenal, cada noble, cada comerciante influyente de Roma. A los 25 años fue nombrado cardenal. El nombramiento causó escándalo. Es demasiado joven. Drenia gritaban sus enemigos. Pero Rodrigo ya había aprendido a silenciar a sus críticos, no con argumentos teológicos, sino con información comprometedora y favores estratégicos. Desde ese momento, empezó su ascenso meticuloso al poder. Organizaba fiestas que se volvían legendarias, vendía indulgencias como si fueran mercancías y forjaba alianzas que parecían imposibles. Era un hombre dual, devoto en las ceremonias públicas, despiadado en las negociaciones privadas. Las amantes del futuro papa, escándalo y estrategia. Lo que más escandalizaba a Roma no eran solo sus métodos políticos, sino su vida personal. Rodrigo mantenía amantes abiertamente, desafiando el voto de castidad que había jurado ante Dios. La primera fue Vannozza Catanei, una mujer de belleza extraordinaria y astucia política. Con ella tuvo 4 hijos: César, Juan, Lucrecia y Jofré. Pero Vannozza no era solo una amante, era una aliada. Manejaba una red de información que rivalizaba con la de los servicios secretos modernos. Más tarde llegó Giulia Farnese, apodada Giulia la Bella. Tenía apenas 18 años cuando comenzó su relación con Rodrigo, que ya rondaba los 60. Era tan hermosa que los poetas la comparaban con Venus. Pero su belleza era solo el comienzo. Su mente política era aún más peligrosa.
A través de Julia, Rodrigo estableció conexiones con familias que antes le eran hostiles. Ella se convirtió en su embajadora secreta, seduciendo secretos de las bocas de nobles y cardenales. Su hermano, Alessandro Farnese, se convirtió en cardenal gracias a esta relación, y más tarde sería el Papa Paulo III. La red de corrupción, cómo se compra el paraíso. Lo que Rodrigo entendía mejor que nadie era que en el Renacimiento, la Iglesia no era solo una institución espiritual, era el banco más poderoso de Europa, el ejército más temido y la red de espionaje más eficiente del mundo conocido. Su reputación de corrupto no impedía su ascenso. Al contrario, en una Roma donde todos tenían secretos, Rodrigo los coleccionaba como trofeos. Con cada confesión que oía y cada decisión papal que influía, tejía una red de poder personal e impenetrable. Era el amo invisible del Vaticano, incluso antes de ceñirse la tiara papal. Vendía cargos eclesiásticos como si fueran propiedades. Un obispado en Toscana costaba 10.000 ducados, un cardenalato 30.000. Las indulgencias se vendían con descuentos por volumen. Pecad ahora, pagad después, era su lema no oficial. Pero no era solo un mercader de almas, era también un hombre culto, refinado, excelente diplomático. Hablaba 6 idiomas, conocía de memoria las obras de Aristóteles y Platón, y podía discutir teología con los mejores eruditos de su tiempo. Sabía cuándo ser brutal como un león y cuándo ser astuto como un zorro. Este equilibrio lo convirtió en un personaje irresistible y temible para sus contemporáneos. La jugada maestra. ¿Cómo se compra el trono de Dios? En 1492, el año en que Colón descubría América, moría el Papa Inocencio VIII. Roma se sumió en el caos. Los cardenales más poderosos de Europa convergieron en el Vaticano para elegir al nuevo vicario de Cristo. Pero esta elección sería diferente. Esta vez, el trono se vendería al mejor postor. Rodrigo, con 61 años, veía su oportunidad de oro. Durante décadas había acumulado favores, secretos y alianzas. Ahora era el momento de cobrarlos todos. El cónclave se prolongó durante días. En el exterior, los romanos esperaban el humo blanco. En el interior, se desarrollaba la subasta más cara de la historia. Rodrigo no solo ofreció oro, ofreció cargos, territorios, perdones y venganzas. Al cardenal Ascanio Sforza le prometió el vicecancillerato y sus propiedades en Roma. Al cardenal Colonna, las abadías más ricas de Italia. A los cardenales más jóvenes les ofreció años de protección y ascenso garantizado. A los más viejos les perdonó deudas que los habrían arruinado. Pero su golpe maestro fue con el cardenal Medici. Lorenzo de Medici había muerto ese mismo año, dejando a su familia en una posición vulnerable. Rodrigo no solo les ofreció protección, les prometió hacer de su hijo Giovanni el cardenal más poderoso de la siguiente generación. Esa promesa se cumpliría. Giovanni de Medici se convertiría en el Papa León X. Cuando el humo blanco finalmente se alzó al cielo, la multitud reunida en la plaza de San Pedro rugió al oír el nombre de Alejandro VI. Rodrigo Borgia había triunfado, no por devoción, sino por dominación, no por fe, sino por corrupción. Esa noche, mientras Roma celebraba, Rodrigo se arrodilló en privado en su nueva cámara papal, pero no rezó, sonrió, porque acababa de demostrar que incluso Dios tenía un precio, y él había estado dispuesto a pagarlo. Acto 2. El auge del clan, la dinastía Borgia, cuando España conquistó el Vaticano. El relato épico de los Borgia se transforma en un drama donde la ambición desmedida y los placeres prohibidos tejen una red inextricable de intrigas.
Los destinos de Rodrigo, César y Lucrecia convergen en una tormenta que marcaría a la cristiandad para siempre. Pero para entender la magnitud de su poder, debemos retroceder una generación. Tras la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, Europa tembló. El imperio bizantino había caído y el Islam amenazaba las puertas de la cristiandad. En ese momento de crisis, Alfonso de Borja ascendió al papado como Calixto III. Su primera decisión fue radical: declarar una cruzada contra los turcos. Pero Alfonso era más realista que visionario. Sabía que las cruzadas habían fracasado durante siglos. Su verdadero objetivo era otro: usar la amenaza turca como pretexto para consolidar el poder borgiano en Roma. Aunque su cruzada fue un fracaso militar, fue un éxito político. Sentó las bases del nepotismo borgiano más sofisticado de la historia. Cargos, tierras, privilegios y títulos fueron repartidos entre sus parientes con una precisión quirúrgica. No era solo favoritismo familiar, era la construcción de un Estado dentro del Estado. Uno de sus beneficiarios, Rodrigo, no solo recibió poder, recibió una educación en el arte de la dominación. Alfonso le enseñó que la Iglesia no era un templo, sino un imperio, y que los imperios no se gobernaban con oraciones, sino con inteligencia y crueldad. La educación de un futuro tirano. Educado en derecho canónico en Bolonia, Rodrigo era ambicioso y calculador, pero también era algo más peligroso. Era un genio. Su familia ya era prominente en España, controlando extensas propiedades y rutas comerciales. Pero Roma sería su verdadera conquista, y para conquistarla necesitaba transformarse. El apellido Borja se italianizó a Borgia, pero el cambio fue más profundo que lingüístico. Rodrigo estudió a los grandes manipuladores de la historia: Julio César, Augusto, Constantino. Aprendió que el poder verdadero no se anunciaba con trompetas, se ejercía en silencio, con la sonrisa en los labios y el puñal en la manga. Durante el papado de su tío Calixto, Rodrigo ya comenzó a manejar influencias como un maestro. Su oficina en el Vaticano se convirtió en el centro neurálgico de las decisiones reales. Los embajadores llegaban a Roma y después de la audiencia oficial con el Papa, se dirigían discretamente a la oficina de Rodrigo para las negociaciones verdaderas. Comprendía que el poder real no se encontraba en la tiara papal, sino en las redes que se tejían detrás de ella. Era el broker del poder vaticano, el hombre que conectaba a quienes necesitaban algo con quienes podían dárselo. Y por cada conexión cobraba su comisión, no en oro, sino en lealtad. El cónclave de 1492, la subasta del siglo. Años después, con la muerte de Inocencio VIII en julio de 1492, se desató la competencia más feroz por el trono papal en la historia de la Iglesia. Los nombres más poderosos de Europa se disputaban la silla de Pedro. Ascanio Sforza de Milán, respaldado por los banqueros lombardos; Giuliano de la Rovere de Nápoles, el cardenal Guerrero; Lorenzo Cibo de Génova, heredero de una fortuna comercial; y Rodrigo Borgia, el cardenal español que llevaba 30 años preparándose para este momento. El Vaticano se convirtió en un mercado de esclavos espiritual. Cada cardenal tenía su precio, y Rodrigo había pasado décadas calculando cuánto costaría cada voto. Pero él tenía algo que los demás no poseían: tiempo, experiencia y un archivo secreto de favores debidos que se remontaba a décadas. Con más de 60 años desplegó su estrategia como un gran maestro de ajedrez. Había convertido la política en un arte y el arte en ciencia. Las alianzas no se forjaban con oraciones ni con amenazas, sino con promesas específicas,
calculadas e irresistibles. La noche antes de la votación decisiva, Rodrigo no durmió. Recorrió los pasillos del Vaticano visitando, uno por uno, a los cardenales indecisos. A cada uno le susurró al oído una promesa diferente, personalizada según sus debilidades y ambiciones más secretas. Al cardenal Orsini, enemigo ancestral de los Colonna, le prometió la destrucción de sus rivales. Al cardenal Colonna le prometió la destrucción de los Orsini. A ambos les dijo la verdad, que tendrían su venganza. No les dijo que la venganza sería mutua. La coronación del diablo. Alejandro VI toma el poder. Cuando el humo blanco finalmente se alzó al cielo de Roma el 11 de agosto de 1492, la multitud reunida en la plaza de San Pedro rugió al oír el nombre de Alejandro VI. Pero había algo diferente en esa coronación. Los observadores más astutos notaron que muchos cardenales parecían más nerviosos que jubilosos. Rodrigo había triunfado, pero su victoria había sido tan calculada que incluso sus aliados le temían. Habían elegido como papa al hombre más inteligente y despiadado de su generación, y ahora tendrían que vivir con las consecuencias. Desde su primer día, el pontificado de Alejandro VI se convirtió en una cruzada personal por convertir el poder espiritual en poder familiar. Su primera decisión escandalizó a Roma. Nombró cardenal a César, su hijo, con apenas 18 años. Era un acto que violaba tanto las leyes canónicas como el sentido común. Pero Alejandro VI no solo quebrantaba las reglas, las reescribía. Cuando los cardenales protestaron, él sonrió y les recordó quién había pagado por sus votos. Cuando los embajadores europeos expresaron su preocupación, él les ofreció tratados comerciales que sus reyes no podían rechazar. César, el cardenal que odiaba a Dios. César Borgia, el nuevo cardenal, era todo lo que un príncipe de la Iglesia no debería ser. Alto, apuesto, atlético, con ojos que prometían placer y muerte a partes iguales. No tenía vocación religiosa. La odiaba abiertamente. Lo suyo era el acero, la conquista, el poder temporal. Sus primeras misas fueron espectáculos de irreverencia calculada. Llegaba tarde, oficiaba con prisa, y sus ojos recorrían la congregación no buscando almas que salvar, sino enemigos que identificar. Los romanos susurraban que cuando César bendecía, los santos lloraban. Con la bendición de su padre, César comenzó a planificar algo sin precedentes, un cardenal que cambiaría la sotana por la armadura. Bajo el estandarte borgiano, estudió las artes de la guerra con los mejores condottieros de Italia. Su objetivo era claro: crear un ejército personal que convirtiera los estados papales en un reino temporal. Lucrecia, la princesa del ajedrez político. Mientras tanto, Lucrecia comenzaba a desempeñar su papel en la gran partida borgiana. A los 13 años, ya era considerada una de las mujeres más hermosas de Italia, pero su verdadero poder no residía en su belleza, sino en su inteligencia política heredada de su padre. Hermosa como Venus, carismática como Cleopatra e inteligente como Atenea, fue entregada en matrimonio político tras matrimonio político. Pero cada alianza matrimonial era una jugada calculada del Papa para sellar tratados, silenciar enemigos o adquirir territorios estratégicos. Su primer compromiso, con Cherubino Juan de Centelles, fue roto cuando los Borgia decidieron que España ya no era prioritaria. Su segundo compromiso, con Gasparo Aversa, se canceló por razones similares. Lucrecia aprendió temprano que en el mundo borgiano los sentimientos eran lujos que no podían permitirse. La transformación del Vaticano, de templo a corte imperial. El Vaticano se transformó bajo Alejandro VI
en algo que Europa nunca había visto. Una corte renacentista teñida de escándalos, donde el arte sublime convivía con la corrupción más refinada. Banquetes lujosos se celebraban cada noche, con manjares que costaban el presupuesto anual de pequeños reinos. Los invitados incluían desde cardenales hasta cortesanas, desde embajadores hasta asesinos, todos mezclados en una sinfonía de poder, placer y peligro. Los rumores crecían con cada festa borgiana. Se hablaba de incesto entre Rodrigo y Lucrecia, entre César y Lucrecia, incluso entre los tres. Se susurraba sobre desapariciones misteriosas de invitados incómodos, sobre venenos servidos en copas de oro, sobre orgías que duraban hasta el amanecer. ¿Eran ciertos estos rumores? Probablemente algunos sí, otros no. Pero la verdad era secundaria. Lo importante era que la leyenda de los Borgia crecía, y con ella su poder. Porque el miedo es más efectivo que el amor, y el escándalo más memorable que la virtud. El sistema Borgia, corrupción como arte de gobierno. Rodrigo, ahora Alejandro VI, no solo reinaba sobre la Iglesia. Había creado un sistema de gobierno que combinaba lo mejor del maquiavelismo con lo peor de la tiranía. Su método era simple pero efectivo: convertir cada interacción humana en una transacción de poder. Quienes lo desafiaban abiertamente desaparecían. No siempre morían. A veces simplemente se esfumaban de la historia, como si nunca hubieran existido. Sus nombres se borraban de los registros, sus propiedades se redistribuían, sus familias se dispersaban. Quienes se oponían indirectamente eran deshonrados públicamente. Sus secretos más oscuros aparecían misteriosamente en sermones dominicales o en canciones populares. En una época donde el honor era más valioso que la vida, la deshonra era una muerte lenta pero segura. Pero quienes se aliaban con él prosperaban como nunca antes. Comerciantes mediocres se convertían en magnates. Nobles menores recibían ducados. Soldados comunes ascendían a condotieros. El mensaje era claro. En el mundo borgiano, la lealtad tenía recompensas infinitas. Así, Roma se convirtió en el tablero de juego más peligroso de Europa, y los Borgia en los jugadores más temidos del continente. Con Alejandro VI en el trono, César como su espada y Lucrecia como su llave diplomática, el clan había alcanzado la cima del poder mundial. Pero en la cima, el aire es enrarecido y las caídas mortales. Acto 3. César, el príncipe del terror, el nacimiento de un monstruo, cuando un cardenal se convierte en conquistador. Si Rodrigo fue el arquitecto de la dinastía Borgia, César fue su obra maestra más peligrosa, su instrumento más letal, un príncipe sin reino que se forjó uno con acero, sangre y una inteligencia que aterrorizaba a Europa entera. Pero antes de convertirse en la pesadilla de Italia, César tuvo que enfrentar su propia pesadilla personal: ser cardenal. Cada mañana, cuando se despertaba en su palacio vaticano, veía las vestiduras rojas que simbolizaban su compromiso con Dios. Y cada mañana las odiaba un poco más. César no era un hombre de fe, era un hombre de acción. Mientras otros cardenales estudiaban teología, él estudiaba mapas militares. Mientras ellos oraban, él planeaba conquistas. Su único sacramento era la guerra. Su única oración era la victoria. En 1498 tomó la decisión más audaz en la historia del cardenalato. Renunció. Fue el primer cardenal en la historia en abandonar voluntariamente el sacerdocio. El escándalo fue monumental. Los cardenales gritaron herejía. Los reyes de Europa quedaron boquiabiertos. Pero César solo sonrió. Había entendido algo que escapaba a todos sus contemporáneos.
en el Renacimiento tardío, el poder temporal valía más que el espiritual. Los ejércitos conquistaban más almas que las oraciones. La investidura del diablo. César se convierte en duque. Tras renunciar al cardenalato, César fue investido como duque de Valentinois por Luis XII de Francia. Pero este no fue un simple intercambio diplomático. Fue el nacimiento de una alianza que cambiaría el equilibrio de poder en Europa. Francia necesitaba un aliado en Italia para sus ambiciones sobre Nápoles. Los Borgia necesitaban un protector para sus conquistas. César se convirtió en el puente entre ambas ambiciones y en el proceso se transformó en algo más peligroso que un duque. Se convirtió en el primer ejemplo moderno de un príncipe maquiavélico. Carismático como Alejandro Magno, cruel como Nerón, implacable como Gengis Khan. Era el gobernante perfecto para una Italia dividida y decadente. Un hombre que no se regía por la moral, sino por el resultado. No por los principios, sino por la eficacia. Niccolò Machiavelli, que lo conoció en persona y lo estudió durante meses, lo tomaría como inspiración para su obra El Príncipe, porque César era exactamente eso, el gobernante perfecto para una época imperfecta, el tirano necesario para una sociedad corrupta. César Borgia, escribiría Maquiavelo, era considerado cruel, pero su crueldad restauró la Romaña, la unió y la devolvió a la paz y la lealtad. Era el elogio más aterrador que un filósofo político podía hacer, la celebración de la tiranía efectiva. La estrategia del terror. ¿Cómo se conquista Italia? Su estrategia militar fue sencilla en concepto, pero revolucionaria en ejecución. Unir los estados papales bajo su dominio personal, creando el primer estado moderno de Italia. Para ello, atacó uno por uno a los pequeños señores feudales que habían gobernado la región durante siglos como reyes menores. Pero César no era solo un conquistador, era un psicólogo de la guerra. Entendía que el miedo era más poderoso que la fuerza y que una reputación de crueldad podía conquistar ciudades sin sitio. Con el respaldo financiero de su padre, el Papa, y el apoyo militar del rey de Francia, inició una campaña de conquista que se convirtió en leyenda. Pero su verdadera arma no eran sus soldados, era su mente. Cada batalla la ganaba antes de que comenzara, y cada ciudad se rendía antes de que llegara. Imola fue la primera en caer, en 1499. César no la asedió. Simplemente apareció con su ejército y envió un mensaje al gobernador. Puedes entregar la ciudad y vivir como noble, o puedes resistir y morir como traidor. Tienes 1 hora para decidir. La ciudad se rindió en media hora. Forlì siguió el mismo patrón, pero aquí César encontró resistencia en Caterina Sforza, una mujer guerrera que desafió su autoridad. La batalla se prolongó durante semanas, pero cuando finalmente cayó, César la trató con respeto. No por caballerosidad, sino por cálculo. Su clemencia con una enemiga valiente reforzó su reputación de conquistador justo. Urbino, Camerino, Rimini. Cada ciudad que caía aumentaba su leyenda, no solo por su destreza militar, sino por su capacidad sobrehumana de manipular a aliados y traicionar sin pestañear. Prometía perdón a quienes se rendían, y luego los ejecutaba si sospechaba deslealtad. Juraba lealtad a sus aliados, y luego los apuñalaba por la espalda si se volvían inconvenientes. El arte de la traición. César como maestro del engaño. César no solo era un guerrero, era también un actor consumado. En Roma se le veía en fiestas, organizando banquetes opulentos, cortejando nobles con encanto irresistible y planificando asesinatos con frialdad quirúrgica. Su método favorito era la invitación mortal. Invitaba a sus enemigos a banquetes en su honor,
Les servía los mejores vinos, les ofrecía regalos valiosos, y luego los envenenaba o los hacía arrestar durante el postre. Muchos nobles de Roma aprendieron a temer más las invitaciones de César que sus amenazas. Uno de sus golpes maestros fue con los condottieros de la Magione. Estos capitanes mercenarios se habían aliado contra él, creyendo que podrían derrotarlo unidos. César fingió estar dispuesto a negociar. Los invitó a Senigallia para firmar un tratado de paz, y allí los arrestó a todos de una sola vez. Pero el episodio más calculado fue con su aliado más cercano, Vitellozzo Vitelli. César lo había salvado de la bancarrota, le había dado ejércitos que comandar, lo había tratado como a un hermano. Vitelli confiaba en él ciegamente. Cuando César lo invitó a una reunión privada en Senigallia, Vitelli acudió sin escolta. Esa misma noche, Vitelli fue estrangulado en su habitación. Su cuerpo apareció al amanecer en la plaza del pueblo. Junto a él, una nota. La traición se paga con traición. Era mentira. Vitelli nunca lo había traicionado. Pero César necesitaba enviar un mensaje. Nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo. El fratricidio. La muerte de Juan Borgia. Pero quizás el episodio más oscuro de la vida de César fue la muerte de su propio hermano, Juan Borgia, duque de Gandía. La noche del 14 de junio de 1497, Juan cenó con César y su madre, Vannozza. Era una reunión familiar aparentemente normal. Después de la cena, los hermanos se separaron cerca del gueto judío de Roma. Juan iba acompañado de un criado y un hombre enmascarado. César regresó solo a su palacio. Juan nunca llegó al suyo. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente flotando en el Tíber, atravesado por 9 puñaladas. El criado también estaba muerto. El hombre enmascarado había desaparecido para siempre. Oficialmente, Juan fue asesinado por desconocidos en un robo que salió mal. Pero todo Roma señaló a César como el autor intelectual. Los motivos eran evidentes. Juan era el favorito de su padre, el heredero oficial de las ambiciones borgianas, el obstáculo entre César y el poder absoluto. Alejandro VI lloró la muerte de Juan públicamente, pero en privado elevó a César a posiciones que antes pertenecían a su hermano muerto. El mensaje fue claro. En la familia Borgia, la supervivencia era más importante que la sangre. El vínculo prohibido. César y Lucrecia. En medio de todas estas intrigas, el vínculo entre César y Lucrecia seguía siendo el más fuerte y controversial de la familia. Aunque la historia los ha rodeado de rumores de incesto, la evidencia es ambigua. Lo que sí es claro es que César usó a su hermana como su ficha diplomática más valiosa y su protectora política más leal. Lucrecia era la única persona en Roma que podía influir en las decisiones de César. Cuando él planeaba una ejecución particularmente brutal, ella podía convencerlo de mostrar clemencia. Cuando él consideraba una alianza peligrosa, ella le ofrecía alternativas más seguras. Pero también era su cómplice más efectiva. Organizaba banquetes donde César podía observar a sus enemigos. Seducía secretos de las bocas de nobles incautos y servía como intermediaria en negociaciones que él no podía manejar directamente. ¿Era amor fraternal, atracción sexual o simple conveniencia política? Probablemente era una mezcla tóxica de los tres. En el mundo borgiano, todos los sentimientos se subordinaban al poder. El imperio de César, el pico del poder. Para 1502, César Borgia era el hombre más temido de Italia. Su poder era inmenso, su reputación aterradora, sus conquistas impresionantes. Controlaba un territorio que se extendía desde Roma hasta la costa adriática. Comandaba un ejército de 10.000 hombres.
y tenía alianzas con Francia y España. Pero más importante que su poder militar era su poder psicológico. Los nobles italianos habían aprendido que desafiar a César era sinónimo de muerte. Los embajadores europeos lo trataban como a un rey. El Papa, su propio padre, consultaba todas las decisiones importantes con él. Era, en todo excepto en nombre, el emperador de Italia Central. Sus planes eran aún más ambiciosos: conquistar Florencia, someter Venecia y crear un reino unificado que rivalizara con Francia y España. Maquiavelo, que pasó meses observándolo, escribió: «Es imposible no admirar la virtud de este príncipe, aunque su crueldad cause horror». Era el elogio más honesto que César podía recibir, el reconocimiento de que era un monstruo magnífico. La caída del titán, cuando los dioses mueren. Pero el destino de César estaba atado a una sola persona, su padre. Y cuando Alejandro VI murió súbitamente el 18 de agosto de 1503, durante un verano particularmente caluroso en Roma, el Imperio Borgia comenzó su colapso. La muerte de Alejandro VI fue tan misteriosa como su vida. Oficialmente murió de fiebre, pero las circunstancias eran sospechosas. Había cenado la noche anterior con el cardenal Adriano Castellesi, un enemigo conocido de los Borgia. Al día siguiente, tanto Alejandro como César enfermaron gravemente. Algunos dijeron que ambos fueron envenenados por sus enemigos, que finalmente habían encontrado la manera de servir la cantarella borgiana a sus propios creadores. Otros, que la muerte del Papa fue natural, pero que César había enfermado por el shock de perder a su protector. Lo cierto es que sin Alejandro VI, César quedó vulnerable por primera vez en su vida. Sus enemigos, que habían esperado durante años, salieron de las sombras como lobos hambrientos. El fin del terror, la destrucción de César. El nuevo Papa, Pío III, murió apenas 26 días después de su elección. Su sucesor, Giuliano della Rovere, se convirtió en Julio II, y Julio II era el enemigo más implacable que los Borgia habían tenido jamás. Della Rovere había pasado años exiliado, esperando su momento de venganza. Ahora, con el poder papal en sus manos y César debilitado por la enfermedad y la pérdida de su padre, ejecutó su plan con precisión quirúrgica. Primero aisló políticamente a César. Convenció a Luis XII de Francia de que ya no necesitaba al duque de Valentinois. Después, lo arrestó bajo cargos de traición y herejía. Finalmente, lo obligó al exilio, confiscando todas sus propiedades. César, el hombre que había aterrorizado a Italia durante 5 años, salió de Roma como un fugitivo. Se refugió en España, donde fue arrestado por orden de Fernando el Católico. Pasó 2 años en prisión, tiempo que aprovechó para planificar su regreso. Escapó de la prisión en 1506 y se dirigió a Navarra, donde su cuñado, el rey Juan III, le ofreció refugio. Pero César ya no era el conquistador implacable de antes. Era un hombre desesperado, perseguido por fantasmas y enemigos. El 12 de marzo de 1507, durante el asedio de Viana, César Borgia murió en una emboscada. Tenía apenas 31 años. Su cuerpo fue encontrado desnudo y mutilado, con tantas heridas que fue imposible contar cuántas habían sido mortales. Así murió el príncipe del terror, solo, traicionado y olvidado por la historia que había aterrorizado. Su legado, sin embargo, no desapareció. Quedó escrito en sangre en los campos de batalla de Italia y en tinta en los libros que Maquiavelo dejó atrás. Acto 4. Lucrecia, la dama del veneno, la princesa de los 1000 rostros entre la santidad y el pecado.
Si César fue la espada de los Borgia, Lucrecia fue el velo que ocultaba sus intenciones más oscuras, la sonrisa seductora tras la cual se escondía una mente política tan formidable como la de su padre y tan implacable como la de su hermano. Lucrecia Borgia ha sido inmortalizada por la historia como una mujer fatal, envenenadora, incestuosa, manipuladora, pero también fue una administradora extraordinaria, protectora de las artes más generosa que muchos papas y figura clave en la política renacentista. Entre mito y realidad, su legado sigue dividiendo a historiadores 5 siglos después. Pero, ¿quién era realmente Lucrecia? Para responder esta pregunta, necesitamos separar a la mujer de la leyenda, la historia de la propaganda. Nacida en 1480, Lucrecia creció en un mundo donde las mujeres nobles tenían 3 opciones: el convento, el matrimonio o la muerte. Ella eligió una cuarta opción que no existía oficialmente: el poder político directo. Y para conseguirlo, tuvo que ser más astuta que todos los hombres que la rodeaban. La educación de una manipuladora. Los primeros años. Desde muy joven, Lucrecia fue educada no solo en las artes femeninas tradicionales, sino también en las artes del poder que su padre dominaba. Aprendió latín, griego, francés y español. Estudió historia, filosofía y, más importante, psicología humana. Rodrigo, su padre, entendía que Lucrecia sería su arma diplomática más poderosa. Pero para ser efectiva, necesitaba ser más que hermosa. Necesitaba ser irresistible intelectualmente. Los embajadores que llegaran a Roma debían irse enamorados no solo de su belleza, sino de su mente. A los 12 años, Lucrecia ya manejaba correspondencia oficial con nobles europeos. A los 14, traducía documentos diplomáticos del latín al italiano. A los 16, participaba en reuniones del Consejo Papal como consejera no oficial. Pero su verdadera educación no se daba en las aulas del Vaticano, sino en los salones donde observaba a su padre negociar. Allí aprendió que toda conversación era una negociación, que toda sonrisa tenía un precio y que toda amistad era una alianza temporal. El primer matrimonio, el sacrificio de la inocencia. Desde joven, Lucrecia fue una pieza central del ajedrez borgiano. Su primer matrimonio, con Giovanni Sforza, señor de Pesaro, fue arreglado cuando ella tenía apenas 13 años. No era solo una alianza, era un experimento para probar su efectividad como arma política. Giovanni, un hombre de 30 años, se casó con una niña esperando conseguir una esposa sumisa. En cambio, se encontró con una adversaria política que lo superaba en inteligencia, astucia y conexiones. En menos de un año, Lucrecia manejaba más influencia en Pesaro que su propio marido. Pero cuando la alianza con los Sforza ya no fue útil para los Borgia, la unión debía terminar. El problema era que el divorcio en el Renacimiento requería causas muy específicas. La solución borgiana fue típicamente brutal: declarar que el matrimonio nunca había sido consumado debido a la impotencia de Giovanni. La humillación pública de Sforza fue total. No solo perdió a su esposa, perdió su honor como hombre. En venganza, se convirtió en uno de los primeros en acusar públicamente a Lucrecia de incesto con su padre y su hermano. Sus acusaciones fueron el origen de la leyenda negra que perseguiría a Lucrecia el resto de su vida. ¿Eran ciertas estas acusaciones? Los historiadores siguen debatiendo. Lo que es cierto es que Sforza, humillado y arruinado, tenía todos los motivos para mentir. Pero también es cierto que en la Roma borgiana, las líneas entre lo permitido y lo prohibido se difuminaban constantemente. El segundo matrimonio, el amor y la muerte. Su segundo matrimonio fue diferente. Alfonso de Aragón, duque de Bisceglie,
no era solo una alianza política. Era un joven apuesto, inteligente y genuinamente enamorado de Lucrecia. Por primera vez en su vida, ella experimentó algo parecido al amor verdadero. Alfonso tenía 17 años cuando se casó con Lucrecia en 1498. Era el hijo ilegítimo del rey Alfonso II de Nápoles, pero había sido legitimado y educado como príncipe. Era poeta, músico y genuinamente devoto. En un mundo de políticos cínicos, Alfonso era un romántico. Durante 2 años, Lucrecia fue genuinamente feliz. Se alejó de las intrigas vaticanas, se dedicó a la poesía y la música, y en 1499 dio a luz a Rodrigo, su primer hijo legítimo. Por un momento, pareció posible que pudiera escapar del destino borgiano y vivir como una noble convencional. Pero el destino borgiano no perdona. En 1500, cuando las alianzas políticas cambiaron y Alfonso se convirtió en un obstáculo para los planes de César, su muerte se volvió inevitable. El 15 de julio de 1500, Alfonso fue atacado por desconocidos en las escaleras de San Pedro. Sobrevivió al ataque inicial, pero mientras se recuperaba en el Vaticano, fue estrangulado en su cama. Oficialmente, murió por complicaciones de sus heridas. Extraoficialmente, todo Roma sabía que César había ordenado su asesinato. La transformación. De víctima a victimaria. La muerte de Alfonso marcó el fin de la inocencia de Lucrecia. Hasta ese momento había sido una pieza del juego borgiano. Después se convirtió en una jugadora. Su dolor fue genuino y devastador, pero en lugar de quebrarla, la endureció. Aprendió la lección más dura del poder borgiano. No puedes permitirte amar a nadie que no puedas proteger. Y si no puedes protegerlos, debes usarlos antes de que te usen a ti. Sus contemporáneos notaron el cambio inmediatamente. La Lucrecia dulce y romántica desapareció. En su lugar, apareció una mujer calculadora, encantadora en la superficie, pero impenetrable en el fondo. Una mujer que sonreía mientras planeaba venganzas. Se decía que después de la muerte de Alfonso, Lucrecia comenzó a estudiar el arte del envenenamiento. No hay evidencia histórica sólida de esto, pero la reputación persistió. Se rumoreaba que poseía un anillo hueco con veneno, que organizaba banquetes donde los invitados incómodos no sobrevivían al postre, que seducía secretos de las bocas de nobles y luego los usaba para destruir a sus enemigos. ¿Eran ciertos estos rumores? Probablemente algunos sí, otros no. Pero en el mundo borgiano, la reputación de peligrosidad era tan valiosa como la peligrosidad misma. El tercer matrimonio. La consagración del poder. Su tercer matrimonio con Alfonso d'Este, heredero del ducado de Ferrara, fue su obra maestra política. No fue un matrimonio por amor ni por conveniencia simple. Fue la culminación de una estrategia de décadas para asegurar su propio poder independiente. Los Este eran una de las familias más antiguas y respetadas de Italia. Controlar Ferrara significaba controlar rutas comerciales vitales entre Venecia y Roma. Pero más importante, significaba respetabilidad. Los Este podían ofrecer a Lucrecia algo que ni su padre ni su hermano podían darle: legitimidad dinástica. Las negociaciones matrimoniales duraron 2 años. Los Este estaban aterrorizados por la reputación de los Borgia. Lucrecia, dijeron, era hermosa pero peligrosa. Era inteligente pero amoral. Era poderosa pero impredecible. Lucrecia jugó sus cartas perfectamente. Se presentó como una mujer transformada por la tragedia, arrepentida de su pasado, deseosa de una vida nueva. Demostró su cultura, su devoción religiosa y su capacidad administrativa. Pero más importante, demostró su valor político.
Una alianza con los Borgia significaba acceso al poder papal. La duquesa de Ferrara, el triunfo final. Cuando Lucrecia llegó a Ferrara en 1502, la corte estense la recibió con cortesía helada. Era una extranjera, una Borgia, una mujer con reputación de femme fatale. Tenía que demostrar que merecía su lugar entre las familias más aristocráticas de Italia. Lo consiguió de manera espectacular. En menos de 5 años, se había convertido en la figura más influyente de la corte, no a través de intrigas o seducciones, sino a través de competencia pura. Era mejor administradora que los ministros del duque, mejor diplomática que sus embajadores y mejor patrona de las artes que muchos papas. Fundó hospitales para los pobres, escuelas para huérfanos, conventos para mujeres. Impulsó el mecenazgo cultural que convirtió a Ferrara en uno de los centros artísticos más importantes del Renacimiento. Fue amiga y protectora de poetas como Ludovico Ariosto, filósofos como Pietro Bembo y artistas como Giovanni Bellini. Su correspondencia de esta época revela a una mujer completamente diferente de la Lucrecia romana. Era inteligente, pero no manipuladora, poderosa, pero no cruel, ambiciosa, pero no despiadada. Había encontrado una manera de ejercer poder sin destruir a quienes la rodeaban. El precio del poder, los hijos de Lucrecia. Pero el pasado borgiano nunca la abandonó completamente. Tuvo 8 hijos con Alfonso de Este, pero también tuvo un hijo cuya paternidad nunca fue oficialmente reconocida, Giovanni Borgia, nacido en 1498. ¿Era hijo de su padre, Alejandro VI? ¿De su hermano César? ¿De su segundo esposo, Alfonso de Aragón? Lucrecia nunca lo dijo y llevó el secreto a la tumba, pero Giovanni fue criado en el Vaticano como hijo de la familia papal, recibió títulos y propiedades y fue protegido por los Borgia hasta la muerte de Alejandro VI. Este misterio alimentó durante siglos los rumores de incesto, pero también demostró algo más importante, que Lucrecia había aprendido a usar incluso sus escándalos como armas políticas. La ambigüedad sobre la paternidad de Giovanni la protegía, porque nadie se atrevía a acusarla abiertamente sin evidencia. La muerte de una leyenda, el final de Lucrecia. Lucrecia murió el 24 de junio de 1519, a los 39 años, tras dar a luz a su 8º hijo. Su muerte fue tan discreta como dramática había sido su vida. No hubo envenenamientos misteriosos, no hubo intrigas palaciegas. Simplemente, las complicaciones del parto se llevaron a una de las mujeres más poderosas del Renacimiento. En sus últimos años, su vida se había alejado del escándalo borgiano. Era una duquesa respetada, madre devota, protectora de las artes. Pero su leyenda ya era inmortal. Los poetas la celebraban como una nueva Helena de Troya. Los moralistas la condenaban como una nueva Mesalina. Los políticos la estudiaban como un manual de poder femenino. Fue enterrada en el convento del Corpus Domini en Ferrara, con honores ducales. Su tumba llevaba una inscripción simple: Lucrecia Borgia d'Este, duquesa de Ferrara. No mencionaba sus escándalos, no recordaba sus tragedias, solo certificaba su triunfo final. Había conseguido ser recordada por lo que construyó, no solo por lo que destruyó. El legado eterno, más allá del mito. Lucrecia Borgia fue mucho más que la hermana de César y la hija de Alejandro VI. Fue una jugadora magistral en un juego dominado por hombres, y jugó mejor que muchos de ellos. Su verdadero legado no son los rumores de incesto o envenenamiento que la persiguieron. Es haber demostrado que una mujer del Renacimiento podía ejercer poder real, influir en la política europea
y construir instituciones duraderas. Todo mientras sobrevivía en el mundo más peligroso de su época. Era, en palabras de un contemporáneo, la mujer más inteligente y la más hermosa, la más virtuosa y la más viciosa de su tiempo. Una contradicción viviente que encarnaba todas las ambigüedades del Renacimiento. Acto 5. El legado maldito. El colapso de un imperio, cuando los dioses caen. El ascenso y la caída de los Borgia no solo dejó una marca imborrable en los anales de la historia, sino que sembró las semillas de una leyenda que ha perdurado durante más de 5 siglos. Porque cuando la sangre, la ambición y el poder absoluto se mezclan en las cámaras más sagradas del mundo, el resultado rara vez se olvida. La muerte de Alejandro VI, el 18 de agosto de 1503, no fue solo el fin de un pontificado, fue el apocalipsis de una dinastía. En cuestión de semanas, el imperio borgiano, que había tardado décadas en construirse, se desmoronó como un castillo de naipes en una tormenta. Sus enemigos, que habían esperado en silencio durante años, salieron de las sombras como buitres hambrientos. Los cardenales que habían sido comprados se volvieron contra sus compradores. Los nobles que habían temblado ante César ahora reclamaban venganza. Los aliados que habían jurado lealtad eterna cambiaron de bando antes de que el cadáver de Alejandro VI se enfriara. La venganza de Roma, el borrado sistemático. Tras la muerte de Alejandro VI, el Vaticano intentó borrar el rastro de los Borgia de manera sistemática y despiadada. No fue solo una purga política, fue un intento de damnatio memoriae, la destrucción total de su legado histórico. Sus enemigos ocuparon todos sus cargos eclesiásticos. Sus aliados fueron purgados, exiliados o ejecutados. Sus propiedades fueron confiscadas y redistribuidas. Sus documentos fueron quemados o alterados. Sus retratos fueron retirados de los muros vaticanos. Incluso sus escudos de armas fueron cincelados de las piedras donde habían sido grabados. El nuevo papa, Julio II, de la Rovere, enemigo acérrimo de los Borgia, dirigió personalmente esta campaña de aniquilación histórica. No le bastaba con que estuvieran muertos o exiliados. Quería que fuera como si nunca hubieran existido. Pero Julius II cometió un error fatal. Subestimó el poder de la leyenda. Al intentar borrar a los Borgia de la historia oficial, los convirtió en mitos, y los mitos son más poderosos que la realidad, porque no pueden ser destruidos con espadas ni silenciados con oro. La leyenda negra, el nacimiento de un mito. Su memoria, manchada de escándalos reales e inventados, se convirtió en objeto de burla, censura y fascinación morbosa, pero también en algo más peligroso. Se convirtió en un espejo donde Europa veía reflejados sus propios pecados. Cada generación reinventó a los Borgia según sus propios miedos. Para los moralistas católicos, eran la encarnación de la corrupción eclesiástica. Para los protestantes, eran la prueba de que Roma estaba podrida. Para los nacionalistas italianos, eran la demostración de que los extranjeros habían corrompido Italia. Para los románticos, eran héroes byronianos, hermosos y condenados. ¿Cuánto de la leyenda negra era cierto? Los historiadores modernos han demostrado que muchas de las acusaciones más escandalosas fueron exageradas o inventadas por sus enemigos. El baile de las castañas probablemente ocurrió, pero fue descrito de manera cada vez más pornográfica con cada nueva versión. Los incestos fueron rumoreados, pero nunca probados. Los envenenamientos fueron frecuentes en la época, pero no todos fueron obra de los Borgia. Pero la verdad histórica importaba menos que la verdad poética. Los Borgia se habían convertido en símbolos,
y los símbolos trascienden los hechos. El espejo del Renacimiento, belleza y brutalidad. Los Borgia personifican el Renacimiento en su versión más cruda y honesta, una era de belleza sublime y brutalidad descarnada, de progreso intelectual y perversión moral, de arte divino y política diabólica. Bajo su pontificado, Roma se convirtió en la capital cultural de Europa. Los mejores artistas del mundo trabajaron para ellos. Miguel Ángel esculpió bajo su mecenazgo, Rafael pintó sus retratos, Bramante diseñó sus palacios. La Capilla Sixtina, una de las obras maestras de la humanidad, fue completada durante el papado de Alejandro VI. Pero también bajo su reinado, Roma se convirtió en sinónimo de corrupción. Las indulgencias se vendían como pan. Los cargos eclesiásticos se subastaban al mejor postor. Los sacramentos se profanaban regularmente. La Iglesia se convirtió en una casa de cambio donde se traficaba con la salvación eterna. Esta contradicción no era accidental, era la esencia del proyecto borgiano. Entendieron que el poder absoluto requiere tanto la inspiración como la intimidación, que para controlar las almas hay que dominar tanto sus esperanzas como sus miedos. La influencia eterna, como los Borgia cambiaron el mundo. Aportaron estabilidad política a los estados papales mediante la centralización del poder. Promovieron el arte y la cultura con un mecenazgo sin precedentes. Definieron la diplomacia moderna como un arte de guerra psicológica. Crearon el primer sistema de espionaje internacional efectivo y establecieron el modelo de la familia política dinástica que sería copiado por los Medici, los Habsburgo y los Borbones. Pero su contribución más importante fue filosófica. Demostraron que el poder no tiene límites morales intrínsecos, que la efectividad política puede justificar cualquier medio, que las instituciones sagradas pueden ser instrumentos de ambición personal. Estas ideas, cristalizadas en El Príncipe de Maquiavelo, cambiarían para siempre la teoría política occidental. Villanos o visionarios, el juicio de la historia. ¿Fueron los Borgia villanos o visionarios? La pregunta persiste, porque la respuesta depende de desde dónde se mire. Desde la perspectiva moral cristiana, fueron monstruos que prostituyeron la Iglesia. Desde la perspectiva política realista, fueron innovadores que modernizaron instituciones medievales. Desde la perspectiva cultural, fueron mecenas que impulsaron el arte renacentista. Desde la perspectiva histórica, fueron catalizadores que aceleraron la transformación de Europa. Fueron demonizados, en parte porque ganaron demasiado rápido, porque mostraron lo que todos hacían en privado, pero sin esconderlo, porque eran extranjeros en una Italia que nunca perdonó completamente a los forasteros exitosos, porque desafiaron las hipocresías de su tiempo con una honestidad que resultaba más escandalosa que sus propios crímenes. Pero también fueron demonizados porque lo merecían. Usaron métodos que incluso para los estándares renacentistas eran extremos. Convirtieron el asesinato en arte, la traición en estrategia y la corrupción en sistema de gobierno. Las huellas inmortales, Roma recuerda. Hoy, cuando caminamos por Roma, las huellas de los Borgia siguen siendo visibles para quienes saben dónde buscar. En los pasillos del Vaticano, donde Alejandro VI planeó sus intrigas. En los apartamentos borgianos, decorados con frescos que aún muestran el escudo de armas del toro de Borja. En las iglesias donde César asistía a misa antes de partir a la guerra. En los palacios donde Lucrecia celebraba sus salones culturales. Pero su presencia más fuerte no está en las piedras, sino en las sombras, en los susurros de los turistas que visitan el Vaticano preguntándose si los rumores eran ciertos.
en las novelas históricas que reinventan sus crímenes para nuevas generaciones, en las series de televisión que dramatizan sus pasiones para audiencias globales. Porque aunque el tiempo ha pasado, aunque sus enemigos intentaron borrarlos de la historia, aunque la Iglesia los repudió y Europa los olvidó oficialmente, el eco de su historia aún resuena en cada corredor de poder donde la ambición se encuentra con la oportunidad. Los Borgia no solo moldearon una era, nos dejaron una advertencia, que en el juego del poder no gana el más justo, sino el que sabe jugar mejor. Si esta historia te atrapó, no te vayas sin dejar tu marca. Dale like, suscríbete y comenta. ¿Crees que los Borgia fueron villanos o visionarios? Y prepárate, porque en el próximo episodio descubrirás otro capítulo de la historia donde la ambición cambió el destino del mundo. Esto fue Relatos del Poder. Hasta la próxima.